Quizás a veces queda demostrado que tener un plantel o un equipo con principales estrellas, figuras, y en la cual tú estás apostando a algo importante, ya pueda ser ganar un título o clasificar a una competición internacional, como en este caso podría ser los mundiales para cada selección. Pero hay cosas que a veces no funcionan, las cosas no salen bien, quizás el equipo no rinde o los jugadores no dan todo el 100% o simplemente es que hay un problema en el vestuario. Es por eso que el día de hoy vamos a recordar lo que fue la era del mago Marcarián. Aquel tipo pintoresco, simpático en el sentido de la palabra que te dejaba frasecitas para recordar aquella vez que le llamó miserable un hincha en plena entrevista. Hoy vamos a recordar lo que fue su paso por la selección peruana, las polémicas declaraciones y esa obsesión que tenía con recordar siempre a los Cuatro Fantásticos o que siempre había la necesidad de ponerlos de titulares a Farfán, a Pizarro, a Guerrero y a Loco Vargas. Hoy vamos a recordar por qué esa selección no funcionó, qué es lo que pasó y sobre todo por qué una selección o un plantel donde había figuras en las cuales no hay ahora no logró clasificar un mundial y ese proceso y el paso de Marcarián por la selección peruana fue un completo fracaso. La selección peruana por aquellas épocas, cerca en el 2010-2011, pasaba o tenía los estragos encima después de haber vivido uno de los peores procesos eliminatorios que había tenido en toda su historia, en todas sus participaciones en Conmebol. La selección peruana venía de haber hecho 3 puntos y de haber acabado en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, con un técnico en el cual, como era Chemo del Solar, no tenía la capacidad ni la experiencia de dirigir a una selección a un país. Un país que no confiaba, que simplemente no confiaba en los futbolistas y en lo que le podría brindar un equipo al momento de enfrentar un partido. Es por esto que la Federación Peruana, en aquel momento encabezado por Manuel Burga, le pondría los ojos a un uruguayo llamado Sergio Marcarián. Aquel entrenador sería presentado en el año 2010 post Mundial Sudáfrica 2010 después de la coronación de España como campeona del mundo. Y ya oficialmente el debut de don Sergio Marcarián con la selección peruana sería un 4 de septiembre del 2010, aquel partido que jugaría contra Canadá en la ciudad de Toronto, partido que ganaría 2-0. Una selección que trataba de reivindicarse, de hacer las cosas mejores, porque sabía que peor a lo que había hecho en Sudáfrica no lo podía hacer, y eso lo tenía muy claro el profesor Sergio Marcarián. El principal reto ya para Sergio Marcarián vendría para la Copa América 2011 en Perú, aquella Copa América en la que Perú lograría hacer una buena participación, haciendo partidos interesantes como el triunfo épico ante Colombia en el tiempo extra, el empate ante Uruguay, terminar entre los 4 mejores del certamen, donde Perú terminó en tercer lugar, luego de golear 4-1 a Venezuela en el partido por el tercer puesto. Aquella selección que poseía jugadores no muy conocidos para la época y que quizás no iban a rendir muchísimo, pero sobre todo había llevado a un plantel joven, a un plantel completamente joven. Por ahí llevaba a un José Bayón con 23 años, a un Luis Advíncula de 21 años y a un Yoshimar Yotun de 21 años también. Una selección peruana que haría una Copa América interesante, que no contaría con la presencia ni con la participación de jugadores como Claudio Pizarro ni Jefferson Farfán por una lesión que habían sufrido previo antes del torneo. Aquella participación de Perú de la mano de Sergio Marcarián podría generar un tipo de confianza para que la selección peruana vuelva a retomar ese camino que querían buscarlo, que lo buscaban desde hace muchísimos años, y sentían que estaban yendo por el buen camino con un Marcarián concentrado, bien puesto en los partidos. Pero lo que más llamaba la atención no eran los partidos que hacía, sino lo que más llamaba la atención y lo que más daba curiosidad era la forma de sus declaraciones. Las polémicas declaraciones que daban, una de sus principales características era que no le gustaban que le hagan muchas preguntas. Por eso lo vuelvo a mencionar, una de las cosas que más se le recuerda fue la vez que le llamó miserable en la cara de un hincha en plena entrevista en el aeropuerto después de llegar a Perú. Había llegado un poco impulsivo, enojado, y por el momento le había llamado miserable a un hincha en el cual estaba reprochando el bajo nivel de la selección peruana. Pero eso ya lo vamos a mencionar más adelante. Una selección peruana que en el 2011
Iría con jugadores interesantes como Raúl Ruiz Díaz, Aldo Corso, un joven Luis Advíncula con 21 años, un Paolo con 27 años en uno de sus mejores momentos en su carrera, una Cassiete con 33 años, un Raúl Fernández con 25 años que por aquel entonces era el tercer portero del Olympique del Niza, y un también joven André Carrillo, que tenía 20 años y que hacía sus primeros pasos en el Sporting de Lisboa después de su paso por Alianza Lima. Ya terminando la Copa América, venía el reto importante y la razón principal por la cual habían llamado al profesor Sergio Markarián para este proceso. Así es, estoy hablando de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Aquel proceso que arrancaría con un sabor agridulce para la selección peruana, luego de debutar ganándole 2-0 a la selección de Paraguay con goles de Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, y que su primer enfrentamiento duro y su primer enfrentamiento fuerte, su primer gran desafío, sería contra la selección chilena, aquel partido que la selección peruana perdería 4-2, pero en un partido en el cual la selección peruana quizás merecía algo más, llegó a tener hasta 4 o 5 veces ocasiones en las cuales la pelota fue directamente al palo. El arco no celebra a Perú en ese momento, más allá de los 2 goles que marcó. Y ya después de esa derrota contra Chile, Perú sumaría una racha de 4 partidos consecutivos perdiendo, como la derrota contra Ecuador 2-0 en la altura en Quito, esa derrota que fue una derrota tonta contra Colombia, y sobre todo una de las derrotas que más se recuerda fue aquel partido en la selección peruana pierde 4-2, un partido en el cual Perú iba perdiendo 2-2, lo empata 2-2, pero después Uruguay se despierta y lo gana 4-2. Perú después se levantaría y le ganaría a Venezuela 2-1, también remontando un partido en el cual empezaría perdiendo, y a la postre empataría contra Argentina 1-1, una Argentina que venía haciendo las cosas muy bien, ganando sus partidos, que ya en ese momento ya era líder absoluto de las eliminatorias. Y a partir de acá ya vendría el punto más importante y un punto en el cual la selección peruana se empezó a romper, y una de las cosas que también más se recuerda de esta selección peruana. La fecha doble ante Bolivia y ante Paraguay, partidos que se jugaron el 12 de octubre del 2012 y el 16 de octubre del 2012. Aquella selección peruana que partió a La Paz con un equipo B donde jugadores como Carvalho, que no eran titulares ni eran convocables, habían hecho su participación en el partido como titulares, donde más se recuerda el gol de Chiroque, aquel gol que llega de larga distancia, y más allá del gol se recordó también el buen partido que había hecho la selección peruana, un partido en el cual la selección peruana merecía algo más, te diría que hasta ganarlo, pero que dio un empate. Previamente, el profesor Sergio Markarián había mencionado que en esta fecha doble haría 4 puntos de 6. Ya había conseguido uno de los 4 que había prometido. Y para el segundo partido contra Paraguay, un partido en el cual la selección peruana en teoría tenía que hacerlo muy bien o jugarlo bien e incluso ganarlo, porque había hecho descansar al equipo titular a jugadores importantes como Paolo, como Alberto Rodríguez, como Raúl Fernández, Jefferson, Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, jugadores que habían descansado preparándose para este partido, sabiendo que la selección peruana iba a jugar 2 partidos de visita en esta fecha doble. Aquel partido en el cual la selección peruana fue de lejos imprecisa, una defensa dormida, y uno se preguntaba, ¿por qué está pasando esto si esta selección había descansado 2 semanas para este partido, contando lo que fue el entrenamiento previo al partido contra Bolivia y los 4 días de descanso que hubo para el partido contra Paraguay en Asunción? No se sabía el por qué, pero días después salió unas imágenes en el famoso programa conocido de Magali Medina, en el cual jugadores como André Carrillo habían estado de fiesta justamente una noche antes del partido entre Perú y Bolivia, en el cual empataría justamente 1-1, y el por qué se explicaba una selección muy cansada y una selección muy quebrada, que no rendía. Ya las cosas estaban empezando a cambiar y pintaba para otra eliminación que a la postre sería, pero después la selección peruana reviviría. Pero muy aparte de eso, esta selección en esta doble fecha, digamos que fue una selección floja, débil, específicamente el equipo titular, que tenía que hacer todo lo posible para ganar en Paraguay, pero simplemente no lo hizo. Después de eso, se filtró en las noticias por parte de Philly Butters que en el plantel ya había la argolla, específicamente por los referentes como era Paolo, Pizarro, Vargas, que se filtró aquella noticia en la cual supuestamente estaba hablando el profesor Sergio Markarián
obviamente con la ira, con la cólera, con la impotencia encima después de haber hecho descansar a un plantel, al plantel titular, para que hagan un buen resultado y terminen perdiendo 1-0. Aquel partido la selección peruana lo perdería, como vuelvo a repetir, pero lo que más llamaría la atención sería en el vestuario, cómo jugadores ya no le prestaban atención al técnico, imágenes en la cual se veía cómo Marcarián estaba hablando, dando su conferencia de prensa, explicación, y ver cómo los jugadores no le prestaban atención y miraban uno a otro lado sin mirarlo a los ojos, sin prestarle atención. Finalmente terminaría esta doble fecha, pero Perú reviviría el 22 de marzo del 2013. Perú le ganaría en un partido épico a la selección chilena con un gol de Jefferson Farfán al minuto 86. Partido que hacía que la selección hasta el sexto lugar para seguir con aspiraciones rumbo a su clasificación a Brasil 2014, poniéndose a 3 puntos sabiendo que quedaban todavía 7 partidos por disputarse. Después de eso la selección peruana volvería a ganar triunfando ante Ecuador, ganando 1-0 con gol de Claudio Pizarro. Sí, con gol de Claudio Pizarro, aunque no lo escuches, aunque no lo creas. 4 días después la selección peruana tendría que disputar un partido clave y muy importante contra Colombia en el calor de Barranquilla, partido que Perú ya en el primer tiempo lo estaba perdiendo 2-0. El marcador se mantuvo, Perú no levantó cabeza en ese partido, y lo que más se recuerda fue una imagen de Pizarro tirado en el piso y un tiro libre de Farfán que pasó muy cerca del palo. Y acá vendría el partido clave, un partido en el cual la selección peruana tenía que ganarlo. Era el partido más importante que tenía que afrontar Sergio Marcarián si quería mantener este equipo con vida. ¿A qué partido me refiero? Pues aquel partido en el cual la selección peruana empezaría perdiendo y lo terminaría perdiendo contra Uruguay 2-1. Aquel partido polémico en el cual la selección peruana hizo un partido decente, tuvo sus ocasiones clarísimas, pero que simplemente no concretó. Una selección peruana en el cual en ese partido se recordaron los codazos hacia Pablo Guerrero, el polémico penal que cobró el árbitro Wilmer Roldán hacia Luis Suárez, penal que a la postre lo convertiría en de penal y haría que Uruguay empiece ganando 0-1. Las polémicas faltas, justamente una falta hacia Cachito Ramírez en la cual Perú había despegado de una contra y el arquero Muslera sale de una manera muy mala. No se controló. Pero las polémicas siguen en ese partido, la selección peruana no lograba levantar cabeza, no lograba reponerse de lo que fue ese partido. Y ya simplemente Perú en el segundo tiempo, digamos, bajó el nivel, Uruguay empezó a controlar y finalmente Perú perdería ese partido 1-2. Había quizás una chance de poder clasificar, porque quedaba todavía 5 puntos con 9 puntos a disputarse. Pero se venían 2 partidos complicados contra Venezuela y Argentina, partidos que no voy a detallar mucho, pero que la selección peruana los terminaría perdiendo 3-2 contra Venezuela, partido que ya sentenciaría su eliminación por completa en la búsqueda de un cupo para Brasil 2014. Lo mismo fue contra Argentina, partido que Perú empezaría ganando 0-1 con gol de Claudio Pizarro, sí, otra vez con gol de Claudio Pizarro, pero que después, al minuto nada más, al minuto y medio, Argentina le empataría y después lo pondría el 2-1 y el 3-1 para que Argentina termine ganando ese partido, una Argentina completamente clasificada. Y ya en la última jornada, en un partido poco visto, sin ganas, Perú empataría 1-1 con Bolivia. Un partido en el cual se jugó sin público justamente por la sanción que había recibido la selección peruana, luego de que un grupo de hinchas había descendido al estadio, en busca del árbitro luego de sus polémicas decisiones que tomó durante el partido contra Uruguay. Bueno, Perú empataría ese partido 1-1 contra Bolivia, Perú terminando la eliminatoria en el puesto 15. En el puesto 8 por debajo de Bolivia, por debajo de Ecuador y Venezuela, que a la postre habían clasificado. De esos 3, solo uno clasificó, que fue Ecuador. Solamente había superado a la peor Paraguay de los últimos años, que había terminado con apenas 11 puntos la eliminatoria. Y uno se puede preguntar acá, ¿por qué una selección que tenía jugadores importantes no rendían? ¿O por qué una selección que tenía jugadores que estaban en el extranjero, en las ligas más importantes del mundo, como era el caso de Pizarro jugando en la Bundesliga, Paolo ya en su momento Corinthians, en uno de los equipos más importantes de Brasil, Vargas en la Fiorentina y Farfán en el Schalke 04? Acá llega la respuesta en la cual es como, tú tienes un Ferrari pero no lo sabes controlar,
Y es lo mismo acá. Tú tienes buenos jugadores, pero si no sabes cómo controlarlos o cómo dirigirlos, te vas a terminar estrellando con una pared, como la eliminación de Perú en esta eliminatoria. Perú simplemente en esta eliminatoria fue algo más, se volvió a perder las ilusiones, pero parecía que Perú estaba condenado a nunca más jugar un mundial, porque se repetía aquella frase en la cual se decía: te pagaré cuando Perú clasifique el mundial, o haré tal cosa cuando Perú clasifique el mundial, haciendo referencia a que eso nunca va a pasar. Hasta ese punto habíamos llegado de que Perú nunca más iba a volver a jugar una Copa del Mundo, porque estábamos malditos, porque simplemente no teníamos el nivel. Y era en parte sí, en parte era verdad, porque no teníamos el nivel como ahora para afrontar una eliminatoria complicada, donde Perú empezaba ganando partidos, pero después perdía 4 o 5 seguidos. Después de esos 4 o 5 empataba uno y así sucesivamente, y sin darse cuenta terminaba eliminado y en el octavo lugar o séptimo lugar en el mejor de los casos en las eliminatorias. De ahí Sergio Markarián terminó renunciando, bueno, acabó su contrato, era obvio que no iba a retenerse, que no iba a buscar una renovación ni por parte de la federación, había intención ni por parte de él, así que solo le quedaba tomar sus paletas y regresar a Uruguay en el puerto de Carrasco para poder seguir continuar con su vida y hacer como si esto nunca hubiera pasado. Fueron 3 años en la cual Perú buscó algo que por rendimiento propio no lo iba a conseguir, como era una posible clasificación mundial. Perú simplemente fue un equipo flojo en esa eliminatoria, con un entrenador, como le vuelvo a repetir, que daba polémicas declaraciones, que estaba acostumbrado a la polémica, que siempre estaba acostumbrado a hablar de más, y cuando le querían hacer preguntas sobre el partido, preguntas puntuales, simplemente no respondía o les incomodaba, o en algunos casos dejaba la conferencia de prensa. Y uno de los apodos que también se le recuerda, y que creo que todo el hincha peruano le recuerda, fue el popular apodo que le pusieron Ratonero. Acá el popular apodo en la cual se vio evidenciado porque Perú metía el autobús, ponía una línea de 5 y una línea de 4 a defender y reventaba los pelotazos esperando que un delantero pille la pelota y que sea lo que Dios quiera. Y además le daban el apodo del Ratonero porque su aspecto, sin faltar el respeto a nadie, pero parecía una rata físicamente, y por la cara que poseía, por los dientes y por la sonrisa que mostraba, Sergio Markarián parecía una rata, pero no lo digo sin insultar ni nada. Y ahí también va el apodo de Ratonero, por la forma en la cual la selección peruana jugaba. Finalmente, después ya conocemos lo que pasó después de esa eliminatoria. Gareca llegó en dudas, lo querían sacar al cuarto partido, Perú clasificó un mundial, una final de Copa América, Perú perdería repechaje contra Australia y sucesivamente, y hoy por hoy ya vemos cómo estamos, con un técnico nuevo y con un plantel completamente joven. Al final fue el fracaso de los 4 fantásticos, e imaginar que esos 4 fantásticos solo se mantuvieron 2, y de esos 2, uno ya se fue retirado y el otro está al borde del retiro. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Traté de explicarte lo que fue el Perú de Markarián, esa eliminatoria y esa Copa América de Perú en el 2011 y el por qué no funcionó. Bueno, y el por qué no funcionó fue simplemente porque había esta argolla y quizás Markarián no era un mal técnico, pero simplemente no estaba en las capacidades de poder controlar un plantel en el cual él le había entregado la capitanía y había visto como un ahijado a Claudio Pizarro, que en cierta parte fue así. Claudio Pizarro, digamos, se había convertido en el favorito de los técnicos simplemente por jugar en Alemania, por jugar en el Bayern Múnich, por los títulos que había ganado. Ya lo veían como un referente y que no se debía tocarlo y que no debía